Buenas tardes. En la siguiente presentación abordaré la actividad 3.2, que está relacionada con las dificultades de aprendizaje y los errores que se presentan en nuestra unidad didáctica al momento que los estudiantes abordan las tareas prototípicas. Empezaré con las dificultades y errores, primero dando unos ejemplos de los posibles errores en los que se puede incurrir, un listado de dificultades asociado con sus errores respectivos, y luego las modificaciones a las expectativas de aprendizaje y a las de tipo afectivo. Entonces, para empezar con las dificultades y errores, tenemos la siguiente cita. Si los alumnos conectan los símbolos con sus referentes basados conceptualmente, los signos adquieren significado y llegan a ser poderosas herramientas. Desafortunadamente, muchos estudiantes parecen aprender símbolos como marcas en el papel sin sentido. Los símbolos se separan del conocimiento conceptual que representan. Para abordar nuestras dificultades tenemos que tener en cuenta que hay un aspecto importante para nuestra unidad didáctica, y es que los estudiantes, al realizar la resolución de algunas situaciones, fallan mucho al momento de tener que traducir lo que se presenta en lenguaje natural a un lenguaje algebraico. Entonces aquí comenzaremos con las dificultades que se presentan al identificar los elementos de la ecuación lineal, teniendo claro que a elementos nos referimos a los miembros de la ecuación, a los símbolos que se presentan allí y a la incógnita. Para empezar con esto, entonces vamos a tomar un ejemplo que tenemos acá. Esto está también asociado en algún momento con los conocimientos previos que tiene el estudiante de ecuación lineal, que le permiten al estudiante activar esa capacidad cuando realiza una tarea prototípica. Los estudiantes, en este caso, lo que queremos mostrar es que tienden a asignar más de una incógnita en una situación que se modela a partir de una ecuación lineal con una sola incógnita. Entonces tenemos el enunciado. En una ferretería se venden tornillos en cajas de 3 tamaños: pequeña, mediana y grande. La caja grande contiene el doble que la mediana, y la mediana 25 tornillos más que la pequeña. He comprado una caja de cada tamaño y en total hay 375 tornillos. Relacione las cantidades de tornillos de cada caja según la caja más pequeña y formule una ecuación. Entonces, como vemos, el ejemplo menciona 3 tipos de cajas de diferentes tamaños, que serían pequeñas, mediana y grande. Uno de los errores que puede incurrir el estudiante en este caso es que va a asignar una incógnita a cada uno de los tamaños de la caja, algo que en este caso sería incorrecto, porque pues dentro del enunciado se le está indicando que se formule la ecuación, pero basándose en el tamaño de la caja pequeña. Para las dificultades de este tipo encontramos 3 errores. El primer error sería: escribe el coeficiente como un término independiente, comprende la relación entre los elementos y asigna la incógnita a más de un elemento. Entonces, como lo mencionábamos, este error se hacía referencia a los elementos de la ecuación, que como les decía, serían los miembros, los términos e incógnita. La siguiente dificultad es la dificultad para identificar las operaciones asociadas a la situación. Entonces, con las capacidades que van a estudiar, que van a activar los estudiantes al momento de tener las tareas prototípicas, deben identificar esas operaciones que están asociadas a los elementos que mencioné anteriormente, y es las palabras que corresponden en lenguaje natural en un lenguaje que es puramente de signos propios del lenguaje matemático. En este caso, uno de los ejemplos a los que podríamos tomar el mismo ejemplo del anterior, y en este caso lo que encontramos es que uno de los errores a los que puede incurrir es que el estudiante, cuando encuentra en un enunciado la palabra el doble, tiende a confundirlo con el al cuadrado. Entonces lo que pasa es que el producto lo tiende a tomar como si fuera una potencia. Entonces, en este caso, como vemos, la operación que ellos realizarían sería, en vez de multiplicarlo por 2, llevarían al cuadrado, lo que no estaría correcto para la situación. Para este tipo de dificultades encontramos estos errores: escribe el producto como una potencia, escribe una resta en cambio de una adición, escribe un producto en cambio de una adición, escribe un cociente en cambio de una resta.
identifica una operación que no corresponde a la situación y ubica el signo igual en una posición no adecuada dentro de la ecuación. La siguiente dificultad se presenta en el momento de utilizar representaciones no matemáticas como primer acercamiento a la situación. El uso de representaciones necesariamente no pueden ser no matemáticas o pueden tomar del contenido matemático, le permite al estudiante tener un primer acercamiento a lo que le está pidiendo la situación. Entonces, en este caso tenemos el siguiente ejemplo. El largo de un rectángulo es 3 más que el doble del ancho. Expresar el largo del rectángulo en relación con el ancho. Los estudiantes realizan un trazo como el que se muestra en la figura del rectángulo y asignan una letra al que es el ancho y la L al que es el largo de los lados de la figura. Al momento de asociar los valores y no reconocer las dimensiones que se le presenta, puede incurrir en el error que asigne los valores numéricos en la posición que no estaría correcta para la representación, y a partir de esta representación la ecuación. Los errores que postulamos en esta dificultad son los siguientes: dibuja una figura diferente a la pedida en el enunciado, varía los lados de la figura que no corresponde a la situación, establece las dimensiones de un objeto de forma incorrecta. A continuación les vamos a mostrar las modificaciones que realizamos a las expectativas de aprendizaje y de tipo afectivo. Después de realizar la revisión de la actividad anterior, vimos la necesidad de detallar algunos aspectos que trabajamos allí. En este sentido, realizamos un ajuste a los objetivos de aprendizaje, la formulación de las tareas prototípicas y el listado de las capacidades. Entonces, empezamos con los objetivos de aprendizaje. El primero sería identificar los elementos de una ecuación lineal dentro de fenómenos que involucran una operación aditiva, representar las relaciones entre los elementos de una ecuación lineal con una incógnita, identificándolos en una situación que involucra operaciones multiplicativas, construir ecuaciones lineales con una incógnita que involucra operaciones aditivas y multiplicativas y los elementos de estas. En este caso, para realizar los objetivos de aprendizaje, en lo que nos basamos fue en intentar asociar las subestructuras que teníamos según la operación que se presentara en ella. Entonces, como en el primer objetivo dejamos todas las que tuvieran relación con la operaciones aditivas de suma y resta, en la segunda las que sean de multiplicación y división, y en la última ya las que tengan los dos tipos de operaciones. Por el hecho de haber cambiado los objetivos de aprendizaje, entonces reformulamos las tareas prototípicas para que se ajustaran a este. Para las tareas prototípicas tenemos 3 tareas diferentes, cada una relacionada con los objetivos que acabé de nombrar. La primera, para el primer objetivo, sería una tabla de 12 centímetros, se corta en 2 trozos, exprese la longitud del trozo más grande en relación con la longitud del trozo más corto. Tarea para el objetivo 2. Un estudiante tarda 30 minutos en ir en automóvil desde la escuela al trabajo, que está a una distancia de 20 millas. Escriba la relación de cada elemento según la velocidad. Y la tercera, que era alguna de las que estábamos mostrando dentro de nuestros ejemplos de los errores: en una ferretería se venden tornillos en cajas de 3 tamaños, pequeña, mediana y grande. La caja grande contiene el doble que la mediana y la mediana 25 más que la pequeña. He comprado una caja de cada tamaño, en total hay 375 tornillos. Relacione las cantidades de tornillos de cada caja según la caja más pequeña y formule la ecuación. Lo siguiente que hemos relacionado eran las capacidades, con las capacidades que habíamos formulado en la anterior, la necesidad de realizar una revisión a las capacidades, dado que las capacidades que habíamos mostrado de pronto no estaban muy detalladas y en unas aparecían aspectos muy generales. Intentamos en estas ser un poco más concretas en lo que íbamos a decir. La primera es: realiza una representación no necesariamente matemática de la situación, determina qué es lo que se le pide responder en la situación, identifica las cantidades involucradas en la situación, sean o no conocidas, argumenta las condiciones y elementos dados por la situación, asocia las palabras el doble, el triple, 4 veces, etcétera, con un factor multiplicador,
Asocia las palabras la diferencia más con la operación de adición. Designa una letra en la incógnita, expresa otras cantidades desconocidas a partir de la incógnita, utiliza los números y símbolos para generar la ecuación y modela la situación con la ecuación adecuada. A continuación tenemos las expectativas de tipo afectivo. En las expectativas anteriores teníamos 5, pero haciendo una revisión de estas nos dimos cuenta que había una que no se podía considerar dentro de nuestras expectativas de tipo afectivo. Primero porque estaba más relacionada con algo que no era principalmente una capacidad matemática y pues que no iba a estar involucrada dentro de nuestras tareas prototípicas. Para ese caso entonces la reducimos a 4 y las 4 son las siguientes. Muestra interés hacia el estudio de situaciones modeladas por medio de ecuaciones lineales con una incógnita, desarrolla con confianza el planteamiento de ecuaciones asociadas a una situación problema. Muestra disposición para desarrollar actividades relacionadas con las ecuaciones lineales con una incógnita. Desarrolla curiosidad por el conocimiento relacionado con las ecuaciones lineales. Muchas gracias.